Primero haremos una introducción al control por acción precalculada. Este control por acción precalculada es una técnica utilizada en diversos campos como la ingeniería, la automatización industrial y la robótica para mejorar el rendimiento y la estabilidad de los sistemas de control. Consiste en calcular y predefinir la acción de control necesaria para compensar los disturbios medidos y mantener la variable controlada cerca de un punto de referencia o punto de control deseado. Analicemos un lazo de control convencional. Este control por retroalimentación o realimentación mediante un sensor recopila los datos de la desviación del proceso, censa estos datos, toma una acción correctiva y regresa al buen camino. El principal problema de este esquema es que no se dará cuenta de que está entrando una perturbación hasta que se tenga la respuesta de salida. La condición para que el controlador tome acción es que se presente un problema. Estos sistemas de controles se podrían utilizar en procesos que pueden tolerar desviaciones medianas que solo requieran mantenerse en un rango robusto. Pero existen procesos en los que se necesita mucha precisión y no pueden tener márgenes de error. Para esto se tiene el lazo de control por acción precalculada. Aquí ya no se censa la salida para la corrección, sino que se haría un censado de las perturbaciones que están en la entrada. Así el sistema de control tomaría la acción correctiva basándose en el censado de las perturbaciones de entrada antes de que éstas afecten el proceso y se vea reflejado el resultado a la salida. A continuación se describen los fundamentos teóricos y los conceptos clave detrás del control por acción precalculada. Primero, tenemos que este control por acción precalculada se basa en el uso de modelos matemáticos que representan el comportamiento del sistema a controlar. Estos modelos describen las relaciones entre las variables de entrada, salida y estado del sistema. Como segundo, tenemos que una parte fundamental de este control por acción precalculada es la predicción de estados del sistema. Esto implica utilizar el modelo matemático para estimar cómo evolucionarán las variables de estado del sistema en un futuro. Y por último tenemos que este control por acción precalculada se caracteriza por su enfoque en la planificación anticipada. Esto significa que las acciones de control se determinan con antelación, utilizando la predicción de estados y considerando los objetivos deseados. Para entender mejor el funcionamiento de este control por acción precalculada tenemos este ejemplo. Vemos que en este proceso se mezclan flujos diferentes en un sistema de 3 tanques. En el tanque 1 se mezclan las corrientes Q5 y Q1. El desborde de este tanque pasa al tanque 2 donde se mezclan con la corriente Q2 y el desborde del tanque 2 fluye al tanque 3 donde se mezcla con la corriente Q7. En este proceso se requiere controlar la fracción de masa del componente X6 en la corriente que sale del tanque 3. En este proceso también la variable manipulada es el caudal Q1. Se tiene un lazo de control predefinido, el cual es un lazo cascada, y se observa la instrumentación en la cual se tiene un sensor que envía la información de lo que ocurre en el flujo de salida a un controlador primario. Este procede a enviarle la orden a un controlador principal o secundario de ajustar el set point a través de la acción de la variable manipulada, el cual es necesario para controlar los disturbios y que la variable controlada vuelva al set point. Teniendo este proceso ya con un lazo en cascada, la idea es mejorar el proceso como tal. Es por eso que se dispone a iniciar el análisis para incorporar un lazo de control por acción precalculada. El primer paso para diseñar un sistema de control por acción precalculada es desarrollar un modelo matemático de estado estacionario del proceso. En este ejemplo se supone que Q2 es el disturbio mayor. A continuación se realiza un balance total de masa para definir qué tanta materia entra y sale. Luego de eso se hace un balance de materia por componente, reemplazando y dejando siempre en función de Q6 y X6. Tenemos al final que llegamos a un balance de estado estacionario, en el cual al reemplazar estos valores en la ecuación que se obtuvo al principio se tiene una ecuación final, la cual queda en función a la manipulación del caudal Q1. Igualmente se encuentra el modelo matemático de cada tanque haciendo un balance total de solo un tanque, para después realizar el balance por componente.
Ya calculado el valor de Q1 que se requiere para forzar X6 al punto de control X6 fijo, es importante recalcar que este valor de X6 es el valor que nosotros le damos para que el flujo vuelva a su set point. Luego de analizar estos datos, se pasan a implementar un nuevo lazo de control con las nuevas configuraciones hechas anteriormente. Se observa que el punto de control que se requiere, X6 fijo, se genera en HIC. En esta unidad se genera una señal que el operador fija manualmente y que se relaciona con el punto de control, es decir, el valor inferior del rango de la señal es igual al valor inferior del rango del transmisor de concentración, el cual nos indica en la parte de arriba. El operador así puede ajustar manualmente este X6 y puede ponerlo un valor fijo. Entonces, gracias a esta operación y después recibiendo los valores del sensor del caudal de disturbio, entonces así se le manda la información a el controlador de flujo, el cual abre la válvula y permite el paso de el agua potable o el agua pura por el caudal Q1 y así se establece otra vez el punto de set point, el cual se vuelve estable. Ahora realizamos la simulación del ejemplo en MATLAB mediante Simulink. Aquí lo que hicimos es representar las diferentes entradas para cada uno de los tanques. Tenemos Q5 y Q1, que son las entradas para el primer tanque, del cual sale Q3, que se representa aquí. Y así sucesivamente para cada tanque tenemos las diferentes entradas y sus respectivas salidas. Todo esto lo encerramos en un subsistema que pues indica el cálculo de flujos. Posteriormente tenemos el balance para concentraciones y la conversión para variable de desviación. En este caso, aquí podemos observar este subsistema que es para el balance de la concentración de X3. Entonces tenemos las diferentes entradas con sus concentraciones y este es el cálculo o bueno la representación de lo que es el balance y la ecuación matemática que se mostró anteriormente. Esto se hace para los otros dos balances y eso de aquí es lo que nos representa la conversión de las variables que necesitamos. De manera general, este es el modelo del sistema y ahora a la entrada indicamos los diferentes parámetros o variables que nos brinda el ejercicio. Aquí podemos observar el lazo de control convencional en cascada, el cual espera que a su salida haya alguna perturbación para poder hacer el respectivo control. Aquí está la retroalimentación graficada y lo cual con el PI que se está implementando pues trata de realizar como la acción correctiva. Pero ahora bien, el control por acción precalculada desarrolla todo eso aquí en este lazo interno, donde tiene un lazo de control interno, el lazo externo, y como tal lo que se está verificando es que la variable Q2, que es como donde se puede ver la perturbación digamos más alta, se maneja para que así se pueda desarrollar el control de la mejor manera. Luego posteriormente vemos que el control por acción precalculada, representada en el color azul, tiene un sobreimpulso más pequeño y se estabiliza en menor tiempo. Entonces aquí podemos ver como la comparación de las dos señales y cómo los dos tipos de controles se diferencian. Como tal, aquí en este módulo predictivo, que es como la acción precalculada, el tipo de control que se ha implementado, se representa de esta forma, lo cual se hace con la ecuación encontrada anteriormente para Q1, que tiene un X6 fijo. Podemos observar que como tal el control por acción precalculada nos brinda como esa seguridad de que podemos obtener el establecimiento de la señal y bueno, la reducción de las diferentes perturbaciones en un menor tiempo y no tenemos que esperar a que todo el proceso sea afectado como tal para poder obtener una respuesta y una corrección a tiempo. En cuanto a ventajas y desafíos, en general esta técnica permite mejorar la precisión del control al anticiparse a perturbaciones y realizar ajustes en el sistema antes de que ocurran. Entre algunas de las ventajas tenemos mejor rendimiento, consideración de restricciones, optimización de múltiples criterios, capacidad de anticipación y predicción y mejor precisión de control. Entre algunos de sus desafíos tenemos la necesidad de modelos precisos,
y una adaptación a cambios en las condiciones del sistema. Esto ya que no se puede desarrollar como tal el tipo de control si no tenemos claro qué es lo que estamos manejando y cuáles son las operaciones y modelos matemáticos que vamos a implementar. Muchísimas gracias por su atención.